Paradigmas del comercio exterior. Una visión estratégica a tus operaciones de importación y exportación. Aduana, aranceles, mercancía, intercambio. Paradigmas del comercio exterior. Con Víctor Hugo Barrios y Erika Velázquez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este día jueves de Paradigmas del comercio exterior y precisamente rompiendo paradigmas, saludo a mi amiga Erika Velázquez. ¿Cómo estamos, Erika? Bien, Víctor, ¿y tú cómo estás? Un Bien. placer estar aquí. Chambeándole, dándole duro, por un México mejor. Ay, me sentí héroe, pero bueno. Oye, me sentí en la mañanera, ¿eh? No. Ajá, ok, entonces. Digo, si él dice que hace y nosotros que sí hacemos, pues bueno, vamos a darle, ya me aventé ahí el comercial, pero bueno. Pues bueno, un tema importante que propusiste, amiga, documentos en materia aduanera, en relación al comercio exterior, y pues bueno, va a hablar de toda esta serie de documentos que decíamos, la gente muchas veces avienta la viva a México y luego a través de plataformas digitales, a través de paquetería, pues bueno, precisamente como los capítulos anteriores, recuerden, la novela no le van a agarrar la onda si no ven los programas anteriores. Pues bueno, hablábamos de que no es tan sencillo, de alguna forma, el me voy como Víctor en tobogán, por no decir gordo, me voy como Víctor en tobogán y me la aviento a la viva México, ¿no? Sino que requerimos ciertos documentos, ciertos trámites, cierta logística para poder nosotros hacer nuestras operaciones de comercio exterior bien. Y pues bueno, mira. Y sabes que, retomando los temas que traíamos las 2 semanas anteriores, el tema del PAMA, es por eso que hoy, con muchísimas ganas de estar aquí con el público que nos ve, que nos escucha a través de las redes sociales, vamos a presentar el pedimento, ¿sí? El pedimento, porque hablábamos en las 2 pláticas anteriores, Víctor, acerca de qué pasa si la autoridad me detiene y cómo acredito la legal estancia o tenencia de la mercancía de procedencia extranjera en el país. Entonces, eso me lleva a presentarles oficialmente el documento que ampara la legal estancia o tenencia de las mercancías en territorio nacional, ¿no? Tiene sus particularidades, tiene su esencia en cada país, porque también en algún momento de los cursos, que esperemos pronto ya tenerles fechas para cursos, vamos a ver documentos no nada más de México, ¿no? Sino del mundo, ¿no? Del mundo. Cómo es la tramitología, porque muchas veces los exportadores no tienen idea qué va a pasar en destino, ¿no? Yo puedo comercializar aquí mi muñequita de Frida Kahlo, pero sí la puedo comercializar en destino, ¿no? Entonces todas esas dudas, todos esos cuestionamientos que se hace el cliente, los vamos a resolver. Y bueno, vamos a empezar por la casa, así es que vamos a empezar por ir analizando los documentos. Estos son temas de curso, de taller, de diplomados, de logística, de operación aduanera, Víctores. Son herramientas que en verdad a quien nos ve, quien nos escucha, que no las tiene ni Obama, ¿no? O sea, yo sé que las podemos consultar en Google, pero de verdad es muy padre que te lleven de la mano y que puedas ir conociendo. Digo, mucho estudiante de comercio, que sales de la universidad y que no tienes idea de lo que estamos hablando, y mucha gente que empieza a exportar, a importar, bueno, que conozcan cuáles son los documentos que acompañan a esa operación, cuál es su significado, qué es lo que busca la autoridad al tener ese documento, qué va a verificar la autoridad, porque el pedimento tiene muchísimos campos, no vamos a ahondar en ellos, vamos a tomar los campos básicos de pedimento, para saber de dónde la autoridad puede cortar hilo, ¿no? Para encontrar, ¿cómo dice el dicho? ¿Cómo va ese dicho? Cortar hilo. ¿Para qué? No sé. Meter hilo para sacar estambre, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por presentarle a nuestro público el famosísimo pedimento, ¿sí? Así es. Que digo, vamos a estárselos proyectando, tú indicas el momento en el que les proyectemos a la gente, por si ya producción lo tiene preparado. Sí, adelante, chicos. Ir viendo ahí, si nos lo ponen en nuestras pantallitas, ok, ya tenemos ahí el pedimento, más o menos le borramos ahí ciertas, por protección de datos personales, ¿no? Datos. Porque, bueno, tú me abundarás más en ese tema, ¿no? También. Mira, digo, más que nada aquí el que le borremos los datos y demás es por responsabilidad y secreto profesional, ¿no? O sea, no vamos a ventilar aquí operaciones de comercio exterior de alguno de nuestros clientes, sino simplemente si tomamos de base este pedimento para referirles, no de manera didáctica o académica, pero sí amigable a ustedes, que tengan el detalle de lo que es un pedimento, ¿no? Y la información que él lleva como mínimo.
Sí, porque decíamos en los temas anteriores, ¿qué pasa cuando la autoridad me va a revisar y caigo en rojo, caigo en verde, en segundo reconocimiento y demás? ¿Y cómo es este procedimiento? También en capítulos anteriores de este programa veíamos acerca de cuál es el procedimiento, ¿no? Cómo llego a la aduana. Entonces, este documento tan sencillo, este pedimento, emana o se deriva de la información que el propio contribuyente, cliente, le entrega a la agente aduanal. Recuerda que la agente aduanal va a trabajar como el contador, ¿no? Con la información que el cliente le proporcione. Entonces, esta es una declaración, bajo protesta de decir verdad, ¿no? De un cliente, donde dice estoy trayendo o estoy llevando tal o cual mercancía. Digo, hay procesos internos donde la propia agencia aduanal, ¿no? Lo que hacemos es verificar la mercancía, hacer los previos, y todos estos temitas que ya hemos hablado de manera muy particular, pero al final del día esta es la declaración que hace el contribuyente como tal. Sí, y que bueno, aquí es algo importante que si quiero, sin afán de hacer comercial, Lick, lo siguiente que comentamos, aquí es importante, por ejemplo, con nuestros casos, con nuestros clientes, nosotros manejamos desde la logística, la planeación, todo lo relativo a sus operaciones de comercio exterior, llámese importación, exportación, pero importante aquí, y es algo que comentas, lo hace el agente aduanal, o en este caso un apoderado aduanal, según sea el caso, pero aquí algo importante que sucede mucho, normalmente la mayoría de contribuyentes, importadores, exportadores, no tienen un departamento de comercio exterior, no tienen una Erika Velázquez, un Víctor Barrios, que conjuntamente les vamos a ir llevando de la mano y apoyándolos, y a ciegas, como típico el contador. Pongo este ejemplo porque es muy importante, no por enaltecer lo que hacemos en ese sentido, pero sí que cobra relevancia, como el contador, ¿no? El típico que, pues mi contador me ha presentado mis declaraciones y no me ha llegado el SAT y estoy bien, ¿no? Y por lo tanto no pasa nada, y cuando le llega la auditoría, lo revientan, ¿no? Lo mismo aquí, muchos contribuyentes, en este caso hablando en lenguaje propio, pues bueno, el importador, el exportador lo deja muchas veces única y exclusivamente en manos de la agente aduanal, sin la asistencia de un experto, como en este caso tú, Erika, y es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la agente aduanal actúa a nombre y representación de ustedes, pero que creen cuando llega una revisión, una auditoría, y que se van directamente, porque así es el procedimiento en muchos casos, primero en cuestión de verificar el procedimiento aduanal o cómo se lleva a cabo, pues van con el agente aduanal. Sí, puede. El agente aduanal, digo, es una de las formas que sí, se puede hacer, claro. Y el agente aduanal dice, no sé, a mí me lo dio el contribuyente, ve, y lo que tengas que hacer la autoridad, ve con él. Yo me lavo las manos. Y se lava las manos. Y curioso, con Sí, eso, claro. con eso la autoridad dice, no, efectivamente, él trabajó con información en este caso importador-exportador, y por lo tanto queda fuera de cualquier responsabilidad, y me voy contra el importador o el exportador según se trate. Entonces, importante, sin afán de hacer el comercial, pues bueno, acérquense con los expertos en este caso para verificar esto, porque desean por ahí un error en una fracción arancelaria, algo que puede implicar Sí, muchas claro, cosas. hasta en el riesgo del propio patrimonio. Y qué bueno que haces énfasis en como dices tú, no es un comercial, pero sí es de total importancia saberlo, Víctor, que las empresas tienen que tener un departamento de comercio, ¿sí? Yo sé que muchas veces es cuantioso para la empresa contratar al personal propio, pero algo que nosotros hacemos en el IPAC y que llevamos a algunos clientes precisamente es hacerlo por fuera. Somos como ese despacho contable, pero en tema de comercio. Entonces, todas las dudas, todo lo relacionado también a poderle dar esa información a la gente aduanal, nosotros lo hacemos. Trabajamos para empresas y bueno, no somos la carga en la nómina de esas empresas. Claro. Entonces, eso sí es súper importante que lo consideren, que es un departamento que en muchas empresas está muy descuidado, porque atendemos a que la gente aduanal lo tiene que hacer. Y como dices tú, cuando llega un requerimiento de la autoridad, pues estás corriendo a buscar a la gente aduanal para que te entregue tus pedimentos, para que te entregue todo el soporte. No tienes ni idea de lo que es BUSEM, que lo voy a dejar en el aire, ¿sí? Y no tienes idea de nada, no sabes ni qué onda con tus operaciones. Entonces, Claro. Sí es súper importante que lo consideren, que es un gasto necesario y que es
tal vez menos oneroso tener el despacho por fuera que tenerlo en la propia plantilla con la nómina, ¿no? Entonces, bueno, ya ves que deriva una cosa, otra, y hace rato que hablabas acerca de los contadores, me recordaste estos años en los que determinadas empresas estaban obligadas a dictaminarse, ¿no? Y sucedió mucho entonces que el SAT empezó a auditar esos ejercicios fiscales, y ¿qué crees? Que el contador decía, los alcances de mi auditoría solamente llegan hasta aquí, ¿no? Porque lo que hacía la autoridad era primero ir con el contador para ver cómo lo estaba haciendo. Y ¿sabes qué? Tuve la gustosa experiencia, lo digo siempre, y de verdad, o sea, tristemente ver cómo empresas estaban a punto de perder su patrimonio por un error contable, ¿sí? Por un error contable, y simplemente el despacho que dictaminaba decía, yo solamente, los alcances de mi auditoría, pues lo siento, mis papeles de trabajo ahí están, pero ¿qué crees? Que en materia de comercio exterior yo no estaba obligado a, ¿no? Y entonces, y sí te puedo decir que la mayoría de esas auditorías salieron con una resolución a liquidar, ¿no? Sí, a liquidar y cantidades millonarias. Fuerte. Entonces sí es súper importante poner atención en esos temas, Víctor. En esos temas yo sé, claro, que el dueño, el representante, los socios no van a estar en cada una de las áreas, pero sí es importante que tengan conocimiento. Es que se tocan dos vertientes aquí, digo, ahorita vamos ya a darle a los documentos, sí. Pero es algo importante, o sea, la gente, digo, y lo digo con toda ética para nosotros, bueno, hablando en lo jurídico, pues a nosotros a mí me conviene un crédito fiscal. Claro. A mí me conviene, yo te voy a cobrar sobre el crédito fiscal millonario que te llega, sobre eso te voy a cobrar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y soy franco, la gente está acostumbrada a actuar prácticamente, voy a poner un ejemplo, ¿no? Oye, el niño tiene gripa, ¿no? Dale un paracetamol, ¿no? Dale un tempra, oye, ya tiene neumonía, ahora sí ya llévalo al médico porque se puede morir, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en este sentido, la gente dice, oye, ¿por qué le voy a pagar a un experto en comercio exterior mes con mes, una iguala tal vez? Si no lo necesito. Pero ¿qué pasa? Si lo ven a la larga, si le llegase un procedimiento, sale más caro el juicio, el litigio, que haber pagado a alguien que te estuviera apoyando con todo esto. Evitas pues ciertos atorones, ciertos... Que capacite hasta tu personal, Víctor, ¿no? Porque en algunos casos que me ha tocado compartir antes del tema de la pandemia, algunos cursos presenciales en algunas empresas, sobre todo del Bajío, ¿no? Que es donde tenemos la mayor fuerza de exportación, bueno, la tenemos en el norte también, pero bueno, son maquilas, pero en lo que es el Bajío, me ha tocado ver hasta el tema de cómo el que empaca, cómo la gente de almacén es importante, el que empaca, el que embala, el que lleva o sea, todas esas áreas que son súper importantes, y que en el área de comercio es donde tienes que enfocarte bien, porque si desde ahí está mal el procedimiento, eso te cuesta dinero, ¿no? Y te cuesta en las aduanas, ¿no? Y si tu caja está maltratada, pues ¿qué crees? Que te cobran porque no te dejan ingresar al almacén. Entonces ese es un gasto que, como bien dices tú, que se le genera a la empresa o al cliente final o a quien sea. Entonces sí es muy, muy bueno que lo consideren, ¿no? Que es un área muy descuidada y que es un área muy importante. Y bueno, pues sin más preámbulo, es que esto nos da paso a conocer esos documentos que van a encajar, que son parte de esa operación de comercio exterior. Y bueno, ya veníamos como en los conciertos, ¿no? Que siempre pasan los que no son tan importantes y ahora el importante. Y bueno, pues ahora vamos a ver el pedimento. Si los chicos de producción nos ponen ayuda, se lo pueden poner un poquito más grande porque no alcanzo a ver los campos, los conozco, pero para poder ser un poquito más explícitos. Aunque quede, ¿no?, seccionado, sí, ponerle seccionado. a la pantalla completa. Exacto. Okay. Y bueno, como bien dice Víctor, vamos a presentarles aquí, este pedimento lo vamos a ir haciendo por secciones. La parte súper importante y la primera es el número de pedimento. Bueno, aquí los chicos de producción nos borraron el número de pedimento, pero voy a explicar un poquito cómo está integrado el número de pedimento. Lo voy a asemejar a mi número de factura, ¿sí? Y lleva unos números súper importantes, y los primeros dos números van a ser el año en el que se emitió ese pedimento.
el año en que mi mercancía pudo entrar en 2019, y bajo un régimen de importación que ya lo veremos más a fondo, ya los vimos de manera muy general. Pero el año en el que entra es uno, puede ser uno, y el año en el que yo pago puede ser otro. El año en el que yo pago y en el que yo estoy ya importando, introduciendo de manera legal al país, ese va a ser los 2 primeros dígitos que va a llevar mi número de pedimento, ¿sí? Ejemplo, bueno, ahí el pedimento, te comentaba, está borradito, pero es el 20. Entonces, ese es el año en el que yo estoy pagando mis contribuciones. Después van a venir 2 dígitos más, que es la clave de la aduana. Tenemos 49 aduanas, ¿sí? Entonces, ahí van a venir 2 dígitos, la clave de la aduana por la que nosotros estamos entrando. Ejemplo, Aeropuerto de la Ciudad de México, 47, ¿no? Pantaco, Puerta México, 24, ¿no? Y así cada aduana tiene su Manzanillo, 16, ¿no? Como las más conocidas. Así me las sé. Ok, perfecto. Entonces, para la siguiente vamos a hacer examen de las 49 claves de aduanas, ok. Y bueno, ejemplo. Y después vamos a tener 4 dígitos donde va a aparecer la patente de nuestro agente aduanal, Víctor, que a mí me gustaría un poquito que nos platicaras, ¿no? ¿Qué es esa patente de la agente aduanal? De manera muy general, solo para de alguna forma, digo, así como nosotros, que el licenciado en Derecho, que el dentista, bueno, odontólogo, médico, sí. Cada uno tiene una patente, lo identificamos como cédula profesional. Igual para agente aduanal, obviamente tienes que certificarte, tienes que tener cierta infraestructura de entrada, infraestructura, capacidad técnico profesional y evidentemente se te certifica como tal. Digo, ahorita creo que ya está muy limitado el poder certificar de una agencia aduanal, pero prácticamente estos, así como un notario que está certificado para dar fe de ciertos actos y solemnes y documentos, pues bueno, lo mismo con la agencia aduanal, son estos expertos que a través de la patente de agencia aduanal van a ser los facilitadores, por no decirlo de otra forma, para las operaciones de comercio exterior, importación, exportación de los nacionales, ¿no? Bueno, y esa patente está constituida por 4 dígitos, que son los que aparecen ahí en el pedimento. Y por último, nosotros vamos a tener un consecutivo, y ese consecutivo va a depender de la operación que nos toque en esa aduana, ¿no? Es el seguimiento o el consecutivo que tiene esa aduana por la que nosotros estamos importando o exportando. Este ejemplo de pedimento dice tipo de operación EXP. Esta es una exportación. Si fuera una importación, pues tendría las iniciales de la importación, ¿ok? Y después tenemos algo que dice clave de pedimento. Aquí tenemos una clave de pedimento que es A1, que igual esas claves de pedimento se encuentran en los anexos de las reglas de comercio exterior, ¿sí? Y cada clave de pedimento nos va a determinar, va a hacer juego, ¿no? Tiene que coincidir con el tipo de operación que yo estoy haciendo. Ese es un A1, es una exportación definitiva, ¿sí? Si fuera una exportación temporal tendría otra clave de pedimento, si fuera una importación temporal tendría otra clave de pedimento, y en otro programa podemos ver cada una de las claves de pedimento y dónde aplica cada una de ellas, ¿no? Cómo puede aplicar, porque esto también muchas veces el cliente lo hace de manera para poder tener un beneficio, ¿no? Hay muchas veces que importamos, no sé, de manera temporal porque a lo mejor necesitamos para una exposición, o bueno, vamos a importar un yate, o vamos a hacer para una exposición, y bueno, esas claves de pedimento vamos a ver dónde sí aplican, ¿no? Y dónde es que la ley aduanera nos dice que sí, que sí procede, ¿no? Que sí puede ser. Y después ahí tiene otra vez el régimen, ¿no? El régimen de la exportación. Ya viste, ya pasamos como a la primera línea de nuestro pedimento, que le llaman el encabezado, ¿no? Ahora, aquí dice algo bien importante, el medio de transporte de entrada, salida, arribo y salida, ¿no? Entrada y salida, ¿cómo entró? ¿Por qué medio de transporte? Y que esto es básico de, a lo mejor de geografía, ¿no? Los medios de transporte que conocemos, terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, que aquí no lo tenemos, ¿no? Pero a lo mejor en una Italia o en algún lugar de esos, bueno, sí se llega a utilizar ese tipo de transporte. Aquí, bueno, esta mercancía va a salir, ¿cómo salió? Terrestre, ¿cómo arribó? Y demás. ¿Cómo va a arribar? Va a ser un aéreo, ¿sí? ¿Cómo entró a la aduana? En un terrestre. ¿Cómo va a salir? En un aéreo, ¿sí? Ahí está. La clave aéreo es la 4, ¿no? ¿Sale? Y luego aquí tenemos otro campo del lado derecho que dice valor en dólares, valor aduana,
precio pagado o valor comercial, que en los cursos que tú vas a estar presentando, Víctor, vamos a determinar el pago de las contribuciones para saber cómo vamos a calcular el pago de las contribuciones. Muchas veces el cliente nos escribe y nos dice, quiero traer esta máquina, ¿cuánto pago? ¿Sí? Entonces, para calcular esas contribuciones también vamos a dar un breve taller de ese tema. Porque esto ya lleva detrás un CFDI con un complemento de comercio exterior, ¿no? Acuérdate que ahora ya no se llaman facturas, ¿no? Lo decimos de manera... Por costumbre ya. Sí, por costumbre, ¿no? Pero ya es un comprobante electrónico, ¿no? Comprobante fiscal digital por internet. Ajá, CFDI. exacto, CFDI, perfecto. Que luego pues nos cuesta trabajo hasta mencionarlo, ¿no? Hay quienes ya expertos en la materia y todavía dicen CDFI, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, ¿no? El CFDI que el CDFI es lo mismo, prácticamente, con su complemento. Traigo un ejemplo del CFDI, tal vez de esa misma operación, si tenemos tiempo lo podemos revisar, se lo paso aquí a los chicos de producción para revisarlo. Bueno, este CFDI va a tener una particularidad, ¿no? La mercancía va a ir en dólares, ¿sí? En este caso es una exportación. Bueno, vamos a determinar el valor en dólares. ¿Y por qué? Porque va a decir el contribuyente, ¿por qué? O bueno, el cliente o el importador, el exportador, ¿por qué tengo que declararlo en dólares? ¿Por qué el valor en aduana? ¿Y cuál es el valor en aduana? ¿Y cuál es el valor comercial? Ahorita vamos a ver cómo se integra, ¿no? El valor en dólares, bueno, a mi tipo de cambio me da tanto, porque por ahí vamos a ver el tipo cambio, ¿no? Y el valor en aduana va a ser una integración. Esto se da principalmente en las importaciones, Víctor, ¿no? Este es un tema de exportación y probablemente, si los chicos de producción no me dejan mentir, el valor en aduana y el comercial va a ser lo mismo, ¿no? A ver, bueno, aquí tenemos físicamente, perdón, el documento, y va a ser prácticamente valor en aduana 0 exactamente, y el valor comercial es el valor declarado, ¿sí? De acuerdo al tipo de cambio de mi factura. ¿De dónde va a tomar el tipo de cambio la autoridad? Del Banco de México. No, del diario oficial. ¿Sí? Del diario oficial, Víctor, ¿sí? Okay. Muchas veces, bueno, yo no sé, a reserva de que tú me digas lo contrario, pero no se supone que el Banco de México debería coincidir el tema cambiario con el diario oficial. Okay. Entonces eso es algo que dejamos ahorita en la mesa, pero de acuerdo al diario oficial, todos los días, tú sabes que en la versión matutina, excepto los fines de semana, que es que se queda el mismo tipo de cambio para todo el fin de semana, ¿no? Entonces, del diario oficial, bueno, ya nos vamos a ir a un minuto de comerciales, estamos apenas en el encabezado del pedimento, así es que no creo que el día de hoy nos alcance para ver todos los documentos. Yo nada más ahí precisando, del diario oficial, pero sí, o sea, se publica a través del diario oficial, pero sí bajo la referencia del Banco de México, ¿no? El tipo de cambio sí lo establece el Banco de México, obviamente para su debida publicidad, entiéndase por publicidades que sea de conocimiento público, sí se hace a través del diario oficial, de los comunicados del diario oficial. Así de, ay, No, muchas gracias por esa observación. Sí, bueno, pues vamos a ir a comerciales. Vamos a comerciales y regresamos con este tema que está muy interesante, que es el pedimento. Paradigmas del comercio exterior. En un momento regresamos. La muerte buscaba un día una buena solución, esperando su mercancía, pero un PAMA le tocó. Semáforo rojo, le dicen, y de eso no hay discusión. Buscó a Erika Velázquez y su mercancía liberó. El doctor Víctor Hugo a ella le comentó: hablemos de paradigmas, y Erika accedió. Trabajando unidos todo tiene solución, para poder ayudarlos en BPA Radio y Televisión. En el panteón estaba la muerte tomándose un tecito, cuando llegó Jimena Olvera y esto le dijo: me presento, soy parte del equipo, vente conmigo que viene manejando Jorgito. Mientras tanto, en el metro Reyes Isidro esperaba a que la parca por él llegara, y esta distraído lo encontró, y por ello extrañada preguntó: ¿contigo qué está pasando? Y entonces Reyes sonrió y atento respondió: señora, usted perdone, pero yo estoy pensando que el año que viene me estaré casando. Al coche con ellos se subió y en eso el teléfono sonó. La flaca apresurada contestó:
y Cristal entre llantos exclamó: Estoy feliz porque mi título al fin se me entregó. Pasen por mí porque la cruda del festejo ya me pegó. Y, al llegar, carente de imaginación, la muerte desde el auto le gritó: Súbete, mija, que ya va a empezar la transmisión. Al estudio de Rapando llegaron y rápidamente el timbre tocaron. Don Víctor salió apresurado, ya que el foro aún no estaba preparado. Equipo de BPA, vamos a trabajar, porque los conductores no tardan en llegar. Entonces, hasta la muerte por metiche puso a trapear, y en BPA Radio y Televisión le tocó chambear. En la grabación de este promocional no se dañó la vida e integridad de ninguna hormiga, araña, musaraña, piraña ni ninguna limaña. Producción de BPA Radio y Televisión. Come frutas y verduras. ¡Claro que sí! Paradigmas del comercio exterior. Estamos de vuelta. Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa de Paradigmas del Comercio Exterior. Y bueno, continuamos con el desarrollo y la plática, la explicación de un pedimento. Así es. Bueno, nos habíamos por ahí saltado el tipo de cambio, Víctor. Ya me hacen falta, ya me hacen falta un poco de lentes, ¿no? El destino, origen y el tipo de cambio, como te comentaba, esta es una operación de exportación. El modelo del pedimento es prácticamente lo mismo, pero tiene sus particularidades. Ahorita voy a ponerles uno de importación también para ver algunas diferencias y puntos que son como más finos de cada una de las operaciones, ¿no? Me hacías hace rato la corrección del tema del tipo de cambio, de dónde lo determina la autoridad aduanera, y bueno, ya lo estamos viendo ahí en ese, ¿cómo se llama? En ese campo del pedimento. Ahora también dentro de las reglas de comercio exterior de los anexos, también vamos a encontrar las claves de destino o de origen de la mercancía. Quiero ahondar en cada una de ellas, si tú me lo permites, claro, en alguno en los siguientes programas, porque vamos a ver que de aquí del pedimento vamos a sacar muchísima más información. Después tenemos el peso bruto. Ojo con el peso. Si yo no peso bien mis cajas, lo que decíamos hace rato del tema de tener un experto en comercio, eso se les hace muy fácil a los clientes. Todas mis cajas pesan lo mismo, ¿sí? Pero si yo llego al almacén de la aerolínea donde se va a volar, donde yo ya le declaré a mi agente aduanal que mi mercancía pesa, y pesa eso porque yo lo digo, pero cuando llega y tenemos una diferencia de pesos, eso nos va a generar, entre otras cosas, que si no traemos tiempo vamos a perder la reserva del vuelo, ¿sí? Entonces, así como cuando vamos a tener un vuelo internacional, no vamos a volar porque el peso no coincide. Vamos a tener que rectificar el pedimento y ese es un costo adicional. Es como hacer una corrección del pedimento, ¿sí? Ese es un costo adicional que, repito, o le pesa o le carga en este caso al exportador o a su cliente final, porque pues bueno, la gente aduanal no lo va a pagar, ¿verdad? Y vamos tal vez a tener que rectificar las propias guías, que también vamos a ver una guía aérea. Entonces es súper importante coordinar dónde voy a pesar mi mercancía, dónde voy a medir las cajas, porque pues ahí hablamos de temas de peso volumétrico y peso real de la mercancía, ¿ok? Entonces ese dato es súper importante y tiene que coincidir con lo que yo voy a volar.
Y hablábamos hace rato del tema de las aduanas, ¿no? Que ahí habíamos borrado, pero ya de este lado ya se ve. Mira, aquí está en 3 dígitos, en el número de pedimentos solamente se va a mostrar en 2 dígitos, y aquí tenemos que la aduana, bueno, 470, que es aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí prácticamente es la primera partecita del pedimento que nos habíamos soltado hoy. Y después dice datos del importador o exportador. Este campo nunca va a cambiar, ¿no? Solamente vamos a tener ahí, entre los datos más importantes va a ser el RFC, en este caso que es exportación. Cuando es una importación, bueno, pues ahí igual, ¿no? RFC, CURP, domicilio, ahí quiero hablar un poco del tema del Tax ID, ¿no? Que ya lo tenemos que mencionar en el pedimento, o enviar una carta donde, bajo protesta, decir, ¿verdad? Donde yo indique que pues no hay ese Tax ID, ¿no? De mi proveedor. Esto se da algunas veces en el tema de las importaciones. Y luego dice valor, seguros, fletes, embalajes, otros incrementables. Aunque esta es una exportación, voy a hablar un poquito acerca de las importaciones y me voy a regresar al apartado del encabezado donde dice valor aduana. Mi valor aduana va a estar determinado por el valor comercial de las mercancías. El valor comercial es lo que yo pagué o voy a pagar por esa mercancía, más los incrementables. ¿Sí? Si yo compro una mercancía en Japón y yo voy a pagar el transporte, y ahí hablamos del tema de los Incoterms, yo voy a pagar el transporte, los gastos de maniobras, o sea, todos los gastos en los que yo incurra desde el punto de partida de mi mercancía hasta tocar al territorio nacional, esos se van a llamar incrementables, y eso se le van a sumar al valor comercial para hacer mi valor en aduana, porque las contribuciones me las va a determinar la autoridad en base al valor en aduana, a lo que yo gasté por esa mercancía, más los seguros, los fletes, gastos de corretaje y todo lo demás que yo haya hecho antes de que mi mercancía llegue a territorio nacional. Ahorita pues los vemos marcados en ceros porque pues es un tema es una exportación, ¿sí? Bueno, a principios de este año tú sabes que hubo algunos cambios en el llenado del pedimento, ¿no? Y aquí dice, y tenemos ahí un código de barras, y ahora todo es súper electrónico digital. Por allá abajo ahorita vamos a ver también unos temas, y luego dice clave de la sección aduanera de despacho. Bueno, y ya están confirmando nuestro dicho, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, después dice marca, número y total de bultos. No tienen marca, no tienen número, pero pues ahí dice que estamos mandando 8 bultos, ¿sale? Ahí en las fechas, lo que decía al principio de la plática, ahí puede ser en una operación de importación, nos va a decir fecha de entrada de la mercancía, ¿sí? Y fecha de pago de la mercancía, ¿sí? Puede ser que entró, te digo, en el año anterior y que se fue a un depósito fiscal, y después ya vamos a hacer la importación, que se puede hacer también, y que también se puede hacer por partidas, ¿no? Así es. Y bueno, pueden ser varias partidas de un solo contenedor, ¿no? Ejemplo, que haya entrado. Entonces ahí lo vamos a ver desglosado, Víctor. Claro. No sé si voy muy rápido. No, vamos bien. Sí, ok, perfecto. Y después tenemos tasas a nivel pedimento, que eso va a estar padrísimo cuando empecemos a calcular las contribuciones, ¿sí? Y dice que las contribuciones, la primera dice DTA, que es el derecho de trámite aduanero, ¿sí? La 15, que son las claves, que igual la Biblia de las operaciones de comercio exterior, la ley aduanera, las reglas generales en materia de comercio exterior, todas esas claves tienen un significado. Ahí está, bueno, ahí sí está la prevalidación, y el 23, que ahora nos cobran el IVA de la prevalidación, ¿sí? Entonces ahí está la clave de la tasa, que también nos va a decir cuál es la tasa que aplica, 421, y cuál es el valor monetariamente hablando de lo que yo voy a pagar. Si se dan cuenta, para una exportación la verdad es que lo que se paga a nivel pedimento, como los derechos a la aduana, pues prácticamente pues es simbólico, ¿no? Aquellos que quieren enviar al extranjero y que quieren empezar a crecer como exportadores, Víctor, la verdad es que si pueden pactar un ex-works o un libre a bordo con un cliente, la verdad es que no es tan costoso, porque muchas veces se acercan a nosotros y no saben cómo enviar su paquete, porque ojo, ¿no? Tú sabes que si hacemos una exportación, mi factura, mi CFDI, mi CDFI va a ir a tasa cero, ¿no? Entonces no voy a tener que trasladar ese IVA, ¿no? No voy a pagar ese IVA, digamos,
porque voy a hacer una exportación. Entonces, todo va de la mano, Víctor, con eso. Y muchas veces si nosotros lo hacemos nada más por mensajería, para empezar ni siquiera cumplimos, ¿no? con las condiciones que debe de tener ese CFDI. Exactamente. Si tenemos un buen despacho contable, bueno, pues nos lo hará saber, pero sí es súper importante. Hay muchos productos con muchísima demanda en el extranjero, tenemos mucho potencial para exportar, diseñamos esos proyectos de exportación, buscamos mercado en el extranjero, y podemos hacerlo para que ustedes se vean beneficiados, ¿no? Sí, y que realmente en cuestión de los montos que tú comentas, pues digo, es entendible, lo comentamos el porqué, pues prácticamente propiciando obviamente el comercio nacional, obviamente la exportación, estamos de acuerdo en que obviamente no causa contribuciones como tal, precisamente dando un fomento al comercio nacional, ¿no? Diferente de la importación, en la cual precisamente bajo un principio de competencia económica se va a cuidar el mercado nacional y entraremos ahí a cuotas arancelarias, a aranceles, cupos, todo ese rollo. Entonces, digo, ahí para que lo tengan ustedes. Algo más que agregamos sobre esto, digo, vamos a... sí es súper intenso, esto nos lleva a fomentar ese deseo, ese anhelo de verdad que lo concreten, de ser exportadores. Tenemos muchísimo potencial, no nada más exportamos artesanía, a nivel agroalimentario, ¿no? Tenemos unos de aguacates, sí, y nopales. Sí, aguacates, nopales, sí, tenemos que profesionalizarnos, sí, tenemos que hacerlo, por supuesto. Tenemos que ser ordenados en las operaciones, pero bueno, para eso estamos en BPA y Eripac para con gusto asesorarlos y llevar de la mano sus operaciones. Víctor, no sé si quieras compartir los números de BPA. Bueno, estamos en el 4752, bueno, 55, 4752, 4577, 5542, no, 5542, sí, se me fue, 4752, 4578. ¿Vale? Mi celular 5522 46 2352, la página web www.bpasociados.com y Eripac Importaciones, nos encuentran como Eripac Importaciones en Facebook y mi número de celular es 55 80 94 12 59 y el de la oficina 55 51 62 32 78. Y bueno, vamos a seguir con el pedimento. Y llámenos, en verdad, créanme que hagan no sus consultas y estamos para servirles. Sí, ahorita que dices eso, por preguntar, dicen por ahí algo que aprendí yo desde niño, ¿no? Preguntar no empobrece, ustedes pregunten, hagan sus consultas y con gusto estamos para atenderles y darles un servicio como ustedes se lo merecen. Es correcto. Bueno, entonces ya estamos a las tasas a nivel pedimento, nos repiten ahí el cuadro de liquidación, como tal, un cuadro de liquidación, pues bueno, es lo que yo voy a pagar, ¿no? Por tal cálculo como tal. Así es, y pues ya vemos que para una exportación, pues mira, 620 pesos, ¿no? Y después viene una línea de captura, depósito referenciado, que es el campo, o bueno, la parte del pedimento que cambió, ¿sí? Que cambió en enero de este año. Y bueno, ahí vamos a hacer un resumen prácticamente de lo que ya habíamos visto, la patente, el número de pedimento, la aduana, el banco con el que está pagando. Eso lo va a hacer la gente aduanal, ¿no? Eso lo va a hacer regularmente en las operaciones, va a ser a través de la cuenta de la gente aduanal, digamos, ya no se hacen. Antes me acuerdo que estaban ahí las sucursales del banco en la aduana, digo, no sé si todavía sigan, pero bueno, eso es algo de lo que cambió, ¿no? Y ahora ya tenemos un código QR ahí en esa parte del pedimento. Para validación. Así es, para validación de que el pago se efectuó. Antes del lado derecho, en la parte superior derecha, venía un como a máquina, como antes pasabas en el banco y no recuerdo, no sé cómo se llama eso. Te lo rellenaba ahí como... Y ves que te ponían como que la pasaban por una maquinita y estaba ahí... Como prensado. Como prensado, ¿no? Ahora ya no, ahora es con ese código QR y pues bueno, si te das cuenta, pues son prácticamente los datos particulares del pedimento como tal, ¿no? Y de ahí ya, bueno, ya nos pasamos a otra parte del pedimento, donde en este caso, que es una exportación, ahora vamos a ver los datos del comprador. Si fuera una importación, Víctor, ahí veríamos los datos de nuestro proveedor, que hace rato yo te mencionaba el tema del ID fiscal, ¿no? Muchas veces le compras ahora ya no se da mucho, ¿no? Pero sí, antes sí se daba que no tenías ni idea si el cuatito, el proveedor estaba registrado o no sabíamos qué, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente ahí en el ID fiscal va a depender del país en el que se encuentre.
y tienes un nombre muy en particular, puede ser que sean números, puede ser que sean letras, lo que sea, y ahí va a ser la identificación fiscal prácticamente, en este caso, de nuestro comprador, ¿no? En el extranjero. Exactamente. Entonces, y pues bueno, pues prácticamente no creo que nos vamos a corte, nos vamos a ir a un corte, pero hay algo que me gustaría compartir ahorita, regresamos con todo esto, pero que tú comentabas ahí, para que la gente se anime, para que la gente se acerque a nosotros, sepa que podemos apoyar, que puedes apoyarlos, que podemos apoyarlos de manera conjunta. Referías aquí, por ejemplo, un costo de 620 pesos, ¿no? Como tal. Referir, aquí en producción nos borraron el valor de la operación, pero comentar, si se los quiero comentar, estamos hablando que en valor dólares de esta operación, de este experimento, es de casi $6,200. Uh-huh. Entonces, si vemos $6,200, vamos a pensar que son arriba de 120,000 pesos. Entonces, mercancías por 120,000 pesos vas a pagar 600 pesos prácticamente, estamos hablando de... Sí, entonces lo estás haciendo formalmente. Ajá. Estás siendo ese exportador formal. Exactamente. Entonces, para que ustedes dimensionen cuánto les costó, hablando en contribuciones y demás, digo, hay un tema ahí aparte, pero bueno, en cuestión de sus contribuciones prácticamente son 620 pesos, uh-huh. ¿No? Correcto. Por 120,000 pesos. Obviamente vamos a ver que todos los gastos que inciden ya están contemplados dentro de este valor de aduana, todo lo que ustedes invirtieron. Entonces, así una inversión de 120,000 pesos. Sí, ya tienes una venta de 120,000 pesos y bueno, y esto también va a depender porque el Incoterm en el que tú lo hayas vendido, probablemente esto se lo vas a trasladar a tu comprador en el extranjero. Además. Sí, por supuesto. Esta es una operación ex-works, así es que yo te lo puse en la fábrica y de ahí encárgate. Exactamente. Pues bueno, nos vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos a su programa Paradigmas del Comercio Exterior. Paradigmas del Comercio Exterior. En un momento regresamos. Les presento a mis preciosos de BPA. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la Llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿A poco no estuvo bien preciosa? Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia, en todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA.
Barrios Parrilla y Asociados. ¿Te gusta la conducción y quisieras tener tu propio programa? Esta oportunidad es para ti. Si tienes entre 8 y 12 años de edad, no le temes a la cámara y te gusta mucho divertirte, en BPA Radio y Televisión te estamos buscando. Paradigmas del comercio exterior. Estamos de vuelta. Pues bueno, estamos regresando, amigos, aquí a su programa Paradigmas del Comercio Exterior, peleándonos que si nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo de acabar esto, pues bueno, sin prisa, cualquier cosa como Heidi, el próximo capítulo terminamos. Como esas caricaturas, ¿no? O la de Remy, ¿no? ¿Cuánto tiempo nunca esperamos? No tuvo... O los supercampeones, ¿no? 5 programas para llegar a la otra portería, ¿no? Bueno, pero el de los supercampeones creo que tuvo un final muy triste, ¿sabes? Apenas me lo contaron. Sí, todo era un sueño, estaba... Ya sé, todo era un sueño, pero bueno. Paralítico, lisiado. Ay, sí, qué triste. Bueno, ya, perdón. Recordando la infancia de 1900 Piedra, pues continuamos con su programa de Paradigmas del Comercio Exterior. Ramón de 1900, ¿qué te importa? Okay. Sí. Bueno, pues algo así. Entonces seguimos mejor con el pedimento, que también ha evolucionado, ¿no? Que este año evolucionó. Y este es el más recientito, ¿no? El más actual. Entonces, estamos en los datos del proveedor o comprador, que va a llevar los mismos prácticamente, el nombre de nuestro comprador en este caso, su domicilio. Si nos pones un poquito más pequeñita bueno, no tiene el número de CFDI o documento, ¿sí? Porque recuerden que ahora toda la aduana es sin papel, es una aduana electrónica. Antes se enviaba todo el bonchezote de papeles, y aunque ahora físicamente los mandas por costumbre o porque en el país de destino lo requieran, pero prácticamente una de los temas tratados en la Organización Mundial de Aduanas es precisamente que las aduanas sean aduanas sin papel. Entonces ahí tenemos que hacer referencia a nuestro número de CFDI, ¿sí? A nuestro número de CFDI. Y bueno, adelante, si nos vuelven a poner la pantalla, porfa, sí me lo sé más o menos, pero no tal cual los campos. No, la fecha, la factura, y aquí veíamos lo interesante, el Incoterm, y que decimos, hay que ver la novela desde el primer capítulo. Los Incoterms, aunque no son obligatorios, no es un campo obligatorio de llenado, al final del día sí va a determinar la responsabilidad que tengo yo como comprador y como vendedor, hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega mi responsabilidad. Un ex-works es una mercancía que yo voy a vender en mi fábrica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, mi comprador, en este caso que es una exportación, se va a encargar de todo, desde cargar la mercancía, subirla al camión, hasta que llegue al país de destino, ¿sí? En una operación de importación, bueno, va a suceder completamente lo mismo. Incoterm tiene que ir también en la factura, en el CFDI es súper importante. Nosotros tenemos un formato en México un poco extraño, Víctor, eso sí tengo que reconocerlo, porque me ha tocado mucho con clientes en el extranjero que me dicen, es que en la factura no se ve el Incoterm, y tú, sí se ve en esos códigos raros que están en el complemento, aquí está, ¿no? Pero pues eso es un tema de nosotros, ¿no? Sí, claro. Eso es un tema de control interno en el país, y muchas veces me ha tocado que tengamos que hacer alguna carta con el sello de la empresa y la firma del representante legal donde diga, estoy vendiendo en Incoterm, ¿ok? Es súper importante porque pues nuestro formato, en algunos formatos no te da ese campo, ¿no? No es muy claro. Pero bueno, hablando hace rato de que decías los 600 y algo, si te das cuenta es a un monto que va a pagar en este ejemplo de operación el propio comprador en el extranjero. El factor moneda, ¿cuál es? Es el dólar. No quiere decir que forzosamente tenga que ser en dólares. Tú puedes vender en euros, tú puedes vender en otro tipo de moneda. Pero yo podría decir que ahorita el tema del dólar, porque tú sabes que en este tiempo de la pandemia empezó a sonar mucho el tema de la moneda china, ¿no? Que estaban por ahí o que están trabajando el tema de trabajar ya bajo otra moneda y no precisamente el dólar. Pero a reserva de tu experiencia, Víctor, yo creo que nos quedan muchísimos años todavía para poder cambiar del factor moneda que sea el dólar como tal, ¿no? Claro. Y bueno, aquí tenemos un valor, ese es el valor que hace rato mencionabas, el valor en dólares que no se veía arriba, aquí lo tenemos, 6,197.07 dólares, ¿sí? Para poder hacer, es un dólar, lo vamos a multiplicar y bueno, ya va, con el tipo de cambio nos va a dar el valor en moneda nacional, ¿no? Ahí lo volvemos a tener el valor en dólares, 6,100 y algo.
Y luego ahí vamos a tener unos identificadores, ¿sí? Estas cosas raras, Víctor, ¿no? Ya empiezan a ser los complementos que en una exportación, Víctor, como tal, no son tan relevantes, pero en una importación sí. El tema de los complementos, ¿no? ¿Qué es lo que va a acompañar a esa operación? Si te das cuenta, ahí mira, en el complemento 1 tiene el CR, ED y tiene unas clavecitas raras, ¿ya te diste cuenta? Después complemento 2, DAC guía, DAC factura, CFDI. ¿Qué complementos pueden ir ahí, Víctor? Ahí va a ir el CFDI como tal de la operación que lleva, ahí tiene que llevar una guía forzosamente, y dentro de esos complementos, el CR4, que es el CR, ese es el almacén a donde yo voy a ingresar esa mercancía. ¿Te acuerdas cuando veíamos los actores en las operaciones de materia de comercio exterior? Sí, claro, que decíamos, bueno, no es que tú importas solito y tú solito haces el negocio, no, tienes que ir de la mano con otros actores, y tú como importador o exportador no vas a llegar a la panza del avión, se dice de manera muy coloquial, tú no vas a llegar a la panza del avión y vas a entrar como Juan por tu casa a subir tus bultos y llévenselos, no. Hay almacenes que están autorizados para hacer ese recinto donde se van a almacenar, valga la redundancia de la palabra, esas mercancías antes de subir a ese avión. Y ahí están también dentro de las reglas, también están, se me fue ahorita el nombre, es que no es complemento ni es anexos, se me fue, ahorita voy a regresar con el nombre, pero ahí están los números que tienen asignados esos CRs o esos almacenes, y bueno, esas claves de identificación que están ahí, ¿sí? Entonces ya avanzamos un poquito del lado más adelantito que dice complemento, ahí lo vamos a ver vacío, y vamos a bajar un poquito más, ¿no? El complemento 3, y ahí dice cuál es nuestro fundamento, ¿sí? Lo que decíamos hace rato del tema de las aduanas sin papel, ¿no? Y ahí en el campo de las observaciones nos enfatiza la guía y el acuse de valor. ¿Cuál es el acuse de valor? Nuestro CFDI. Se enviaron en forma digital a través de la ventanilla única de comercio exterior mexicano, ¿sí? Que es una plataforma donde nosotros vamos a subir como importadores o exportadores la documentación de manera electrónica. Cuando nosotros nos estamos presentando en la aduana para presentarle como tal, la mercancía de importación o de exportación, ellos ya tienen toda la documentación, ¿sí? Claro. Cosa que antes no sucedía, entonces hemos estado avanzando, yo creo que positivamente en algunas áreas. Esa ventanilla única de comercio exterior a veces le genera un costo extra al cliente porque dentro de su misma e-firma no se ha dado de alta en esa plataforma, tratado de ser muy, muy coloquial, y a veces lo hacemos con la firma del agente aduanal, que él está facultado para hacerlo, pero no va a ser gratis. Entonces va a tener un costo extra, que es un costo que siempre en el IPAC tratamos de reducir. Entonces, ¿sabes qué? Pásame tus claves, se las paso las paso en mi sistema para poder subir tus documentos de manera electrónica, ¿no? Claro. Y ya, eso te suma o te resta. Te decía, a lo mejor en la exportación, bueno, pues dices, me da igual, lo va a pagar mi cliente final. Pero también te puede restar, porque puede ser que tengas competencia de tu mismo producto y bueno, eso le reste utilidad a tu cliente. Entonces, es un tema de logística ahí. Totalmente, también, ¿no? Que ahí es la experta. Entonces hay que cuidar cada uno de esos detalles, Víctor, ¿sí? Y ya, mira, la presente operación se hace conforme a la información y documentación proporcionados ¿por quién? En este caso por el exportador. Por el exportador, ¿no? De conformidad con el artículo 54 de la ley aduanera en vigor. Que exactamente, hay dos cosas importantes. En cuanto al BUSEM, que la gente tenga claro, es una plataforma electrónica, valga la expresión, como muchos están familiarizados ya con el famoso buzón tributario. De la ventanilla única de comercio exterior es algo similar para operaciones de comercio exterior, llama la importación y exportación. Y ojo, ahí en la leyenda que viene en la parte inferior, que ahorita se los vuelven a poner, prácticamente eso es un deslinde. O sea, como tal, ahí donde vemos la presente operación se hace conforme a la información y documentos proporcionados por el exportador, de conformidad con el artículo 54 de la ley aduanera. Esto es un deslinde y hay que tenerlo muy claro. Para aquellos, lo que hablábamos en un principio, ni el agente aduanal ni el personal administrativo que intervenga dentro del proceso aduanero van a ser responsables en ese sentido. Por eso esta leyenda
precisamente genera un deslinde para todo ese personal operativo administrativo que interviene en este procedimiento aduanero y queda bajo responsabilidad, en este caso, del exportador. Digo, estamos hablando de una exportación, del exportador es el responsable en ese sentido. Entonces, desde aquí vayan cuidando estos elementos para evitar precisamente una responsabilidad futura. Sucede mucho, ¿eh? De repente el cliente en el extranjero, hablando de las exportaciones, te dice, ¿no me puedes manejar un valor menor? ¿Sí? Entonces yo sí te podría decir, sí hay, lo hacemos, en México lo hacemos, ¿no? ¿Qué va a hacer si la autoridad aduanera tiene duda en una operación en el extranjero? ¿Podemos hacer una consulta al extranjero? ¿Podemos hacerle una consulta a alguna autoridad aduanera en el extranjero? Claro. Y sucede, ¿no? Y hay auditorías que devienen precisamente de esas consultas. Y eso se da mucho en temas de certificación de origen, ¿sale? Entonces es muy importante, a veces el cliente se le hace sencillo y dice, pues mándame una factura con otro valor. Yo siempre digo que hay que hacer las cosas por la derecha y bien hechas si las vas a hacer bien hechas. Y ahí sucede mucho en la práctica, como tú dices, le bajas el valor, se hace obviamente la facultad de comprobación en el extranjero a través de obviamente nuestras autoridades administrativas, entiéndase, no es que haya un SAT o no haya, ¿no? La embajada en México, en la representación en México, en ese país es quien lo va a hacer en determinado momento, pero sucede algo muy importante. Como hubo esa operación que se redujo el valor, esto obviamente es una práctica desleal en términos de comercio exterior, sucede en la práctica que ese importador, estamos hablando ya en un país extranjero, esa persona que compró al nacional, muchas veces yo no tengo relación, porque, ojo, ahí los requerimientos normalmente parten de un supuesto primigenio y muy básico de ¿tiene relación con el patito S.A. en México? Entonces el otro dice, con el patito S.A. me bajó precio, hizo esta situación. No tengo relación con el patito S.A. Exacto. No tengo relación con el patito S.A. Entonces, la autoridad, la representación de México en el extranjero, va a enviar aquí a México, va a decir, oye, la empresa, iba a decir el nombre de un ejemplo que me tocó, la empresa, fulanito de Ticmontú dice que no tiene operaciones con el patito S.A. en México. ¿Qué hacen ya nuestras autoridades aduaneras? Oye, ¿qué crees? Que no hay esta operación y me acabas debiendo. Traía en la mente y dijeron, lo tenía a la punta de la lengua, una compulsa internacional. Una compulsa internacional, ¿no? Entonces, son campos que parecían sencillos y por eso es súper importante tocar estos temas para que conozcan el alcance de cada uno de ellos, y como lo he repetido en muchas ocasiones, no somos jueces, estamos para servirles, ya sea que el niño ya esté ahogado en el pozo o lo revivimos, lo sacamos de ese pozo, ¿no? Entonces vamos a continuar, ya estamos casi terminando la primera parte del pedimento, porque nos falta conocer el pedimento simplificado, el DODA y demás cositas así, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver ahí lo que decíamos en un principio. Bueno, ahí vienen los datos de nuestro agente aduanal, su razón social, su nombre, el nombre de la agencia, el RFC, ¿sí? El CURP, sus datos. Y lo que decíamos al inicio, Víctor, que dice aquí, declaro bajo protesta de decir verdad en los términos de lo dispuesto en el artículo 81 de la ley, ¿sale? O sea, es una declaración bajo protesta de decir verdad, que tiene alcances no solamente administrativos. ¿Quién declara bajo protesta de decir verdad en este pedimento? Bueno, hasta arriba en el campo encabezado, el RFC, esa razón social, es la que está declarando bajo protesta de decir verdad, que lo que está señalado en ese pedimento, que los documentos que se agregaron de manera digital son ciertos. Es decir, ni el agente aduanal ni el personal administrativo de aduanas son los que en teoría tienen intervención aquí, aunque muchas veces quien se lo acaba haciendo es el agente aduanal, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, que entiendan claramente que el responsable directo y inexcusable va a ser siempre en este caso el importador o el exportador. Correcto. No así el agente aduanal. Mucha gente dice, no, es que él fue el que lo hizo. Sí, espérate, pero es que el agente aduanal me dijo, ¿no? Es sí, que el agente aduanal me dijo, ¿y cómo lo vamos a sustentar? Jurídicamente hablando, ¿no? Digo, y sin entrar a tecnicismos jurídicos, ni nomás hay un principio de derecho. Los principios de derecho, yo les digo, para los que no son abogados, son como esos mandamientos, que cuando van a la iglesia le dicen la palabra de Dios,
hagan de Amén. cuenta que su palabra de Así Dios es aquí. Que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? No, pues yo no sabía, eso lo hizo la gente anual, no. Y más ahora en este programa ya lo saben, ¿no? Si no lo sabían hasta el día de ayer, bueno, quien nos ve, quien nos escucha, ya lo sabe, ¿no? Ya sabe que esta es una declaración así juramentada, así solemne, donde tú estás diciendo, sí, lo que aquí dice, eso es, y no lo dice la gente anual, lo digo yo empresa, o lo digo yo persona física, ¿no? Porque sí, también. Que esto precisamente correlacionado con el deslinde que decíamos en líneas precedentes, pues, prácticamente están excluidos de responsabilidad el agente aduanal, aunque en términos de la propia ley aduanera el agente aduanal es responsable de una forma, pero sabemos que el lavarse las manos por parte de un agente aduanal, y tengo muchos amigos agentes aduanales y conozco a varios, pero digo, es una práctica real y que sucede. Muchos, ¿sabes qué? A mí me dieron la información el importador, el exportador, pues arréglate con él y listo. Digamos que hay más materia de dónde defender su causa, ¿no? Digo, hay algunos casos muy en particular que en automático es cancelación de patente, ¿no? Claro, o suspensión, pero bueno, son casos muy en particulares que igual tendríamos que adentrarnos a cuáles son las causas de una cancelación de patente, y sería materia de otro programa, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las causas las causales que son materia de una suspensión de patente, que no es lo mismo, ¿no? Una suspensión que una cancelación de patente. No, una suspensión es temporal y la cancelación es definitiva. Y la suspensión pues también le cuesta bastante a la gente aduanal, ¿verdad? Porque claro, imagínate todas las familias que emanan dejan de percibir en ese momento, ¿no? Y bueno, entonces esas partes ya son muy en particular. Nos falta muchas más cosas del pedimento, ¿no? Vamos a cambiarnos de paginita, pero estamos ya casi a punto de terminar el programa. Esto no nos va a llevar este programa, yo quiero ver el tema del pedimento simplificado, ¿no? Que es muchas veces el que le damos al transportista para que acredite la legal estancia o tenencia de la mercancía en territorio nacional, por cualquier tema de lo que hablábamos en los temas pasados, en las pláticas pasadas. Bueno, me detiene una autoridad, entonces me va a pasar la autoridad, va a revisar mi código QR y va a ver que efectivamente este pedimento existe. Ojo con los vehículos, ¿no? Ahora, te digo, ya es más electrónico, ya es un poquito más difícil de ser fraudulentos, pero bueno, pues los mexicanos somos súper novedosos, entonces tenemos una creatividad increíble y a veces vamos un paso más arriba o más adelante que la propia autoridad, tristemente, ¿no? Para algunas cosas es muy buena, pero para otras no. Entonces, ojo cuando compren un vehículo importado, porque hay que verificar que el pedimento pues sea legítimo, ¿no? Y decíamos ahorita, pues bueno, ya con los códigos QR es un poquito más sencillos, pero por ahí alguien me decía que con los códigos QR podemos hacer Imagínate, digo, lo pongo de experiencia, no digo, ya me tocó nada. Cuando a mí me pregunta un cliente, oye, ¿se puede hacer una factura retroactiva? Yo digo, no, ¿cómo crees? No, o sea mi lógica no entra, ¿no? Y hay gente de esto, digo, que te dice, sí se puede, ¿no? Cuesta tanto, ¿no? O sea, al mexicano siempre le va a encontrar el cómo y este código QR pues se lo acabamos brincando, ¿no? Pero digo, nosotros que somos simples mortales que no sabemos de esos temas. De edición y eso, pues no. Sí, entonces, sobre todo en esos temas, ¿no? Muy importante. También sabes que sucede mucho en los pedimentos cuando contratamos el servicio de una comercializadora. Probablemente la comercializadora no nos va a compartir el pedimento completo porque trae mercancía de otros clientes. Pero me ha sucedido, ¿no? Que alguna vez algún cliente que terminó mal con su comercializadora me dice, este es el pedimento, revisamos el pedimento del sistema, validamos y ¿qué crees? Que el pedimento no amparaba nada de la mercancía que el cliente había traído. Entonces, la mercancía que él tenía estaba de manera ilegal en el país. Y yo creo que esa sí sería una obligación como comercializadora en el IPAC, pues claro, compartir. Si tú no quieres compartir lo de tus demás clientes por temas de protección de datos personales, pero sí compartir esa partida, ¿no? Esa partida arancelaria y con el propio pedimento para soporte del cliente. Digo, también lo tienes que hacer a través de la factura, pero sí es importante que tengas conocimiento de que en este pedimento viene, en los consolidados sobre todo, ¿no? Que vienen todas las mercancías que tú estás trayendo del extranjero. No, y como ese cliente, digo, que sepa la gente que si están problemada de alguna manera, de manera similar a como lo comentas, pues bueno, también recurra con nosotros y siempre daremos una solución. Sí, es correcto. Pues es un placer siempre estar aquí en el programa Paradigmas
de comercio exterior y vamos rompiendo esos paradigmas. Ya estamos viendo el tema hasta de costos aquí, qué tan costoso es el pedimento en una exportación. Digo, cálculo de contribuciones lo veremos en un pedimento de importación, Víctor, que tiene como más carnita de dónde no sé, desmenuzar, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente esas son las generalidades de la página 1 del pedimento. Sigan el próximo capítulo de esta, su serie favorita, Paradigmas del Comercio Exterior, y nos vemos la próxima semana con un programa. Ya en noviembre es puente. Ya es noviembre, ya, puente, sí, ya, casi Navidad. No, ya casi, o sea, ya casi. Sí. Ayer tenía 15 años, ahorita tengo casi 40, imagínate. Sí, 25. Nos vemos, se me cuidan. No te olvides de sintonizar Paradigmas del Comercio Exterior cada jueves 12:30 p.m. Aquí en BPA Radio y Televisión. La muerte buscaba un día una buena solución, esperando su mercancía, pero un PAMA le tocó. Semáforo rojo le dicen, y de eso no hay discusión. Buscó a Erika Velázquez y su mercancía liberó. El doctor Víctor Hugo a ella le comentó, hablemos de paradigmas, y Erika accedió. Trabajando unidos todo tiene solución. Para poder ayudarlos, en BPA Radio y Televisión.